Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia en la tarde de hoy, 20 de mayo de 2015. Yo soy Alonso Escobar y este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la tarde de hoy estamos con los estudiantes de la capacitación, actualización en planificación familiar, pero también estamos recibiendo a todas las personas interesadas en el tema de hoy, el cual son casos clínicos de planificación familiar. Nos acompaña como facilitador el doctor John Jairo Zuleta Tobón. Él es médico, especialista en ginecología y obstetricia, y va a estar explicándonos más o menos durante unos 40-45 minutos el tema en la tarde de hoy. Si ustedes tienen preguntas relacionadas con el tema, a medida que él vaya explicando, por favor tome atenta nota, escribiendo sus preguntas, porque finalizada la exposición vamos a tener un espacio para las preguntas. La única forma de interactuar de ustedes hacia nosotros es en el área del chat. Allí pueden expresar sus preguntas y nuestro facilitador tratará de responder todas y cada una de ellas. Esta va a ser la dinámica de trabajo en la tarde de hoy. Sean todos muy bienvenidos. Los dejo con el doctor John Jairo Zuleta Tobón. Doctor John Jairo, bienvenido. Buenas tardes. Continuando con el curso que tenemos de planificación, vamos a intentar hoy integrar algunos de los elementos que hemos trabajado hasta el momento. Desde que iniciamos el curso, propusimos una lectura recomendada. Dada la importancia de la misma, la hemos considerado de obligatorio lectura para el curso. De una vez aclaramos, es sobre esta lectura sobre la que se va a hacer el examen de este módulo 3, que va a evaluar la comprensión que se tuvo de este documento. Este documento originalmente salió publicado en una de las revistas de obstetricia y ginecología más importantes, y debido a ese impacto tuvo traducción oficial al español. Y quiero partir de esto. Quiero partir desde la conclusión, porque cuando hemos tenido ya los contactos presenciales, por lo que han visto en algunas de las interacciones que se han dado en los foros, por algunas de las respuestas que les han aparecido cuando contestan sus temas, hemos pretendido desde el principio plantear una estrategia diferente a la que tradicionalmente nos han planteado de enfoque cuando vamos a elegir un método de anticoncepción. Tienen ustedes en pantalla y voy a leer textualmente dada la importancia de la misma. Tradicionalmente, la orientación sobre anticoncepción ha incluido una presentación neutral de todos los métodos. Sin embargo, dadas las enormes ventajas de los anticonceptivos reversibles de larga acción, comparadas con las de otros métodos reversibles, es momento de considerar estos métodos como de primera línea y aconsejar a las pacientes ofreciéndoselos concordantemente. Las mujeres deben estar clara e inequívocamente informadas acerca de que los anticonceptivos reversibles de larga acción son la mejor opción anticonceptiva para la mayoría de las mujeres. Aunque esto ya lo trabajamos en la reunión anterior, como posiblemente sea el objetivo o uno de los objetivos principales de este curso, quiero detenerme un poquitico. Esto ya veíamos que entra en contradicción con los enfoques que se han trabajado tradicionalmente, pero que tiene respaldo de múltiples organizaciones. Eso se pudiera interpretar entonces como un sesgo de este facilitador, pero definitivamente no es un sesgo. Hablamos de sesgo cuando algo que se nos mete sistemáticamente como un error nos hace ver una verdad que no es ella, sino que es otra diferente. Un sesgo es cuando algún defecto, alguna deficiencia en lo que estoy trabajando me hace creer que estoy viendo la verdad cuando realmente no la es.
Y resulta que en esta situación no estamos hablando de sesgos, sino que estamos hablando de una propuesta que es medicina basada en la evidencia. Cuando estamos hablando de medicina basada en la evidencia, se comparten muchos elementos con lo que tradicionalmente ha sido el enfoque de la medicina. Y el aspecto diferenciador de la medicina basada en la evidencia es que toma las decisiones con base en las mejores evidencias, fruto de la investigación con rigor científico. Este es el punto que diferencia un enfoque con evidencia de cualquier otro enfoque. Siempre tenemos que tener en mente el estado clínico, las circunstancias del sujeto, del paciente con el que estamos trabajando, con quien estamos tomando las decisiones. Siempre tendremos que tener en cuenta nuestro entorno, en qué hospital estamos, en qué nivel de atención estamos, si estamos en una ciudad, si estamos en un municipio. Igualmente es indispensable tener en cuenta los valores de esos pacientes. Hay que tener en cuenta si ellos están de acuerdo o no, si comparten los supuestos que pueda haber subyacentes a la elección de uno de los métodos, que no vamos a reñir en algún momento con sus creencias religiosas, con sus convicciones, pero eso sí, siempre resaltando que esa persona debe tomar esa decisión suficientemente informada si su proveedor de salud tiene una información sólida a partir de la fuente más adecuada. Es decir, que esta fuente no sea la opinión, no sea la tradición, no sea lo que yo crea, no sea el miedo, no sea la anécdota, no sea la anécdota de que porque yo vi una que se complicó, nunca más le puedo recomendar eso a nadie, que no sea que porque vi una falla con cualquier método, no estamos hablando de ninguno en particular, entonces yo ya no le voy a recomendar ese a ninguna mujer, porque es que esas anécdotas nos marcan mucho a nosotros, pero debemos creer es en aquello que sale a partir de investigaciones grandes con método científico. Y en el centro de todo esto está la experiencia de cada una de las personas en el manejo de sus condiciones clínicas, de ser capaz de identificar cuáles son esas necesidades, ser capaz de identificar cuáles son las circunstancias en las que se está trabajando y de acuerdo a ello aplicar esta mejor evidencia. Y entonces, como casi todo el grupo es profesional en enfermería, enfermería no es ajena a esta corriente mundial. Existen no una sino varias publicaciones científicas del campo de la enfermería donde recogen este concepto. Enfermería basada en la evidencia. Como comentario aparte, el día de hoy murió en Canadá a los 80 años el padre de la medicina basada en la evidencia. Nos dejó una herencia grande que ha modificado el enfoque de la medicina en todo el mundo. Entonces, por eso insisto que lo que se está proponiendo con las fuentes que se han propuesto de lectura, con los sustentos que se ha dado para las preguntas, los cuestionarios que se les hace, han sido respetando esto. Y entonces, ¿de dónde sale posiblemente esta gráfica? Ya la han visto y ya le hemos hablado de este estudio y ustedes ven cómo en la barra de color verde se ve el porcentaje de falla de los métodos que tradicionalmente siempre traemos como primera alternativa para la mayoría de las mujeres, los anticonceptivos orales, que igualmente en esa categoría están los anillos y los parches, comparado con los métodos que hemos estado trabajando a lo largo de este curso, los dispositivos y los implantes. Ven ustedes cómo la diferencia en embarazos es bastante grande. Y si la función de la anticoncepción es prevenir embarazos no planeados, esto no se debería perder nunca, nunca en el momento de estar asesorando a las parejas. Y esto también ya lo vieron. Esto es una cifra que es aterradora. Por cada embarazo no deseado en mujeres que usan un dispositivo de implante, se presentan 22 embarazos no deseados
en las mujeres que utilizan métodos que dependen de la voluntad de ellas para continuarla, que tienen una gran cantidad de interacciones con múltiples eventos de la vida diaria. Por lo tanto, debemos ser un poco más cautos en el momento de utilizar estos métodos, utilizarlos cuando realmente la mujer solo necesita un corto plazo de acción, o, como hemos mencionado en algunas oportunidades, cuando una mujer definitivamente se beneficia mucho de los efectos benéficos que pudiera traer este anticonceptivo hormonal combinado. Y si la preocupación de nuestro momento son las adolescentes, con muchísima mayor razón tenemos que pensar en esos métodos de larga acción. En ellas, comparadas con las mujeres de mayor de 21 años, tienen un doble de riesgo de tener. Es decir, los orales combinados les fallan a todas, pero en las mujeres más jóvenes les falla al doble. No porque sea menos eficaz en ellas, simplemente es por todo el resto de condiciones que se deben garantizar para que haya una efectividad del método. Nuevamente reforzarlo, ya lo vieron en alguna de las presentaciones. Incluso las mujeres jóvenes adecuadamente asesoradas van a optar por métodos de anticoncepción de largo plazo. A pesar de los mitos que puedan existir en la sociedad, si un personal de salud adecuadamente entrenado, bien capacitado, convencido de los beneficios de este método, lo recomienda de una manera sistemática, las mujeres van a optar por ellos. Es decir, nosotros como personal de salud tenemos gran influencia sobre las personas. Debemos tratar de que siempre esa asesoría, de que esas decisiones sean las más benéficas para ellas. Entonces, ¿cuál sería como el primer punto del día de hoy? Que cuando volviéramos a retomar esos casos de la primera tanda de casos clínicos que vimos, que cada uno compartía estas preguntas, respetando muchos de los conceptos valiosos que ustedes plantearon, ante estas dos primeras preguntas que se les hacía, hombre, que siempre estén impregnadas por, pienso primero en efectividad, costo-efectividad, largo plazo, y posiblemente hoy las respuestas a varias de esas preguntas deberían ser diferentes a lo que se vio en esa primera oportunidad, siempre y cuando hayamos seguido y hayamos dado cuenta de los beneficios, de las bondades que tienen estos métodos. Esta frase se le atribuye a Bob Marley. A veces no hay una próxima vez, no hay segundas oportunidades. A veces es ahora o nunca. Esto fue una situación que vimos patente en el caso de reflexión que teníamos para los casos actuales, de pronto un poquitico más sutil en aquella otra paciente con la que abrimos la discusión de los casos. Cuando llamábamos crónica de una muerte anunciada, si recuerdan ese caso, fue una señora que después de que se le negó por unos motivos que son más mitos que realidades, por desconocimiento de ese personal, por la tradición, por la transmisión de conocimiento de generación en generación, y no por obedecer a unas pautas científicas, se privó de una anticoncepción, la paciente se embaraza, un embarazo no planeado, y fuera de eso, después de complicarse, después de haber sido un caso de morbilidad obstétrica grave por las complicaciones que tuvo, por el recorrido, se fue nuevamente para su casa sin que nadie hubiera pensado en anticoncepción. Veíamos en aquel momento que al momento del alta, ni siquiera en esas condiciones se le ofreció. Eso no puede suceder. Esta señora posiblemente tuvo una segunda oportunidad, pero la que teníamos pendiente para esta semana no la tuvo. Una situación que ustedes identificaron mucho más aberrante todavía, donde nuevamente empieza a impregnar una cantidad de conceptos falsos que llevan a que se nos complique como se nos complicó.
Y entonces acá estamos, es en el ejercicio en el que ustedes están en este momento. La vida no da sino una oportunidad. Si a mí me llega una mujer con solo 3 días, me llega el cuarto día, perdón, de haber tenido una relación protegida, y yo para ese momento soy de las personas que creo que solamente hay anticoncepción de emergencia hasta el 3er día, esta mujer no se va a beneficiar de alternativas que tienen a pesar de estar en un cuarto, en un quinto, en un sexto, en un séptimo día. Entonces la mayoría de las veces no va a suceder nada porque la mayoría de las veces no va a haber embarazo. Pero resulta que ese embarazo que se pudo haber dado porque yo no lo previne con un método de emergencia adecuado, pudo haber sido uno de los que evolucione, que yo nunca me voy a dar cuenta, pero que evolucione a esas historias trágicas como las que les planteábamos en la reflexión. Entonces, cuando estamos en situaciones como estas, tenemos que tener unos conceptos supremamente claros, sólidos, para tomar las conductas más adecuadas en ese mismo momento. Hemos planteado en las 2 tandas de casos clínicos mujeres con condiciones crónicas. Y esta generalmente es una de las preocupaciones más grandes del personal de salud cuando uno les solicita que planteen qué necesidades tienen para trabajar en anticoncepción. Es lo que más nos angustia y es innegable que es bien importante. De todas formas, es importante saber que estas son la minoría de las mujeres que estamos viendo en nuestras consultas. La inmensa mayoría de mujeres que necesitan anticoncepción no tienen condiciones crónicas y de todas formas necesitan que contribuyamos para que no haya ese embarazo no planeado. Vamos a ver unas ideas muy generales de cómo enfocar, porque no es factible en estos periodos tan cortos ir a agotar toda la gama de posibilidades de enfermedades crónicas que tuviéramos, pero yo creo que con un enfoque grande, con un marco conceptual grande, podemos hacer una mejor atención de ellas. Y entonces este es uno de los comentarios que hacía alguna de ustedes con respecto a este caso de la señora con cáncer de mama. Es un acto de vulneración en derechos de salud. Igualmente, bajo una condición clínica de riesgo, no podemos buscar agravarla con una gestación no planeada. Y esto no se nos puede olvidar. Esas mujeres que están con enfermedades importantes requieren de nosotros una adecuada atención para que no se nos compliquen más. Esto lo copio textual como lo plantearon ustedes, no estoy editando nada. De todas formas lo dejo por la profundidad de la reflexión que hay allí. En este caso solo importó el cáncer de seno. Y nos dice, no solo pasa con esa usuaria, a diario pasa con las más sencillas, con mujeres con hipertensión y con diabetes. No indagamos, no es importante. Pero no escuchamos ni a la usuaria ni al personal de enfermería en muchas ocasiones, quienes se encargan de muchas instituciones de la planificación. Entonces acá hay aspectos importantes. Nos está sucediendo con condiciones del día a día, bien frecuentes, cada vez más frecuentes debido a que las mujeres están difiriendo hoy más su gestación, y acá hay algo como para llamarle la atención. No se escucha al personal de enfermería. Ya personalmente les he planteado algunas un reto. ¿Cuándo han visto que un médico les cuestione a ustedes una recomendación con respecto a los esquemas de vacunación? ¿Y por qué no se los cuestionan? Porque ustedes se han sabido ganar un papel allá donde todos los médicos respetamos y sabemos que ustedes saben de eso. Entonces posiblemente el médico no les respeta mucho hoy las opiniones que ustedes puedan tener en anticoncepción, porque posiblemente han perdido ese papel preponderante que pudieran tener ahí. Y eso solo lo da el conocimiento, las bases sólidas, el ser capaz de una manera no conflictiva, hablar con esos médicos cuando ven que están
cometiendo errores en anticoncepción. Y es de la única forma que se van a poder empoderar, es ganándose la confianza, demostrando que efectivamente tienen el conocimiento, tienen bases para proponer, para contradecir, para mejorar las decisiones que estén tomando en anticoncepción con sus usuarias. También leíamos esto, es una invitación a no perder de vista el contexto y la historia personal de cada paciente, a no postergar la planificación teniendo en cuenta que ante cualquier diagnóstico complejo, sumarle un embarazo es aumentar el daño y por esto, habiendo tantas posibilidades en los métodos existentes, siempre habrá una opción para poder planificar. Y entonces aquí tenemos mensajes igualmente grandes. No se puede postergar nunca la planificación. Hemos intentado vender el mensaje de que es que postergarlo es incluso decir tráigame la prueba de embarazo, tráigame la citología, venga en la próxima menstruación. Eso es postergar. La anticoncepción se resuelve el mismo día en que la usuaria lo solicita. Tener bien claro que en la mayoría de las condiciones, como ya han salido en 2 de las reflexiones de ustedes, es más grave tener a esa mujer en embarazo y con la enfermedad a tenerla con la enfermedad y planificando. Y esto es una verdad completa. Siempre habrá una opción para poder planificar. Y de una vez les aseguro, ese siempre no es un condón. Siempre existen métodos altamente efectivos para la totalidad de las mujeres con condiciones crónicas. Y entonces hay que plantear es cuando se ve una mujer que tiene alguna enfermedad de hipertensión, diabetes, sida, lupus, artritis, y se le dice es que usted no puede planificar, ¿qué es lo que están contraindicando? Generalmente es porque el personal de salud llega a la anticoncepción pensando en hormonales combinados. Partamos de una verdad. Generalmente lo que se contraindica son estas moléculas. Lo que se contraindica es el estrógeno. Es el estrógeno de la anticoncepción hormonal el que se asocia a la mayoría de los efectos secundarios graves, el que se asocia a las interacciones peligrosas entre una enfermedad y la anticoncepción. Entonces no podemos asimilar como a veces se asume que es que anticoncepción es sinónimo de hormonales combinados. Anticoncepción ya todas conocen que es una gama muy amplia de alternativas. Partir siempre de esta premisa, cuanto más enferma esté la mujer, más efectivo tiene que ser el método elegido. Que a una mujer sana, joven, le falle el método y tenga un embarazo, bueno, muy maluco. Pero si fuera de eso es una mujer con una enfermedad bien delicada, le falla el método, mucho más grave, porque eso le puede costar a esa mujer un órgano, le puede costar su vida, le puede costar secuelas para el resto de su vida. Si por ejemplo una mujer con una nefritis lúpica, una mujer con una insuficiencia renal crónica, una mujer con una insuficiencia hepática, se nos embaraza porque utilizamos el método que no debía ser. Entonces a veces pensando que el método no le haga daño a la enfermedad, se nos olvida que el embarazo puede ser muchísimo más dañino para esa enfermedad de base. Y entonces, ¿cuál es la guía general para la elección de esos métodos? Si estamos pensando que son mujeres muy enfermas, piensen siempre qué es lo más efectivo que le puedo ofrecer a esta mujer. Segundo, que eso que le pueda ofrecer esté libre de hormonas, porque es que el problema lo genera la hormona. Y bueno, si no quieren, si no es posible que esté libre del todo de hormonas, al menos que esté libre de estrógeno. Y si pensamos así, más o menos vamos a encontrar el método. Y siempre tendrán a la mano los criterios de elegibilidad para la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Gran efectividad, métodos de larga acción. Ya hemos hablado cuáles son: implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos y en determinados casos el acetato de hidroxiprogesterona.
¿Cuál de los métodos está libre de hormonas y no me va a interactuar con absolutamente ninguna de las condiciones clínicas? Pues una T de cobre 380A. Si la paciente no acepta, no estoy en condiciones de aplicarlo o pudiera tener una contraindicación diferente, un método libre de estrógeno. ¿Y ahí qué nos aparece? Los implantes subdérmicos como una excelente alternativa, el endoceptivo como una excelente alternativa y en algunos casos, con ciertas precauciones, el acetato de medroxiprogesterona. Aquí un llamado de atención. Si ustedes miran los criterios de elegibilidad de la OMS, cuando comparan implantes, endoceptivo y acetato de medroxiprogesterona, el acetato de medroxiprogesterona parenteral tiene un puntico más siempre que todos los otros métodos. Es decir, si el implante es 2, la Depo-Provera es 3. Si el implante es 1, la Depo-Provera será 2. No quiere decir que la olvidemos, simplemente sepamos que hay algunos métodos más benéficos. Asumiendo un enfoque general como este, resolveríamos la anticoncepción de la mayoría de mujeres con condiciones médicas. Y si lo asumimos estrictamente, vamos a garantizar alta efectividad, mínima cantidad de interacciones, posiblemente mucha continuidad a largo plazo. Y obvio que siempre habrá una premisa. A ver, ¿y esta mujer que tengo con esta enfermedad tiene probabilidad en el futuro de estar mejor de lo que está hoy? Es decir, en el futuro podrá estar en condiciones de tener un embarazo, en buenas condiciones, con mínimo riesgo, o esa condición clínica va a ser progresiva y antes todo lo contrario, en la medida que pase el tiempo, va a incrementar el daño y va a ser más riesgoso el embarazo. Porque entonces también habrá que pensar de entrada en muchas de ellas, como plantearon ustedes en el caso de la señora de cáncer de mama, una tubectomía. O como solo una persona planteó en todo el ejercicio, una vasectomía para el esposo. Hay que desconfiar de todo el mundo. La historia que se les planteó es de la vida real, es de nuestro departamento, es de las que pasó a engrosar la lista de muertes maternas en el departamento. Y sí, efectivamente estuvo manejada por especialistas y subespecialistas. Entonces el hecho de que esté en manos de un especialista, eso nos garantiza que esté integralmente manejada en todo y no significa que todo esté bien hecho. Vuelvo y repito, sea el médico general, sea la enfermera adecuadamente empoderada y con unas adecuadas estrategias de comunicación, puede interactuar con ese especialista para hacer un llamado de atención a reconsiderar la situación que se está viviendo. Pudiera haber sucedido que con un enfoque comunicativo mejor con estos especialistas de esta paciente, ellos hubieran recapacitado y hubieran aceptado un manejo más idóneo de anticoncepción. Bueno, vamos a trabajar un tema que se nos olvida mucho. Un tema que en algunas ocasiones es salvador para prevenir embarazos no planeados, no deseados. Y es la anticoncepción de emergencia. Entonces resulta que cuando hablamos de anticoncepción de emergencia, lo primero que tenemos que hacer es prevenirlo. ¿Para qué tener que usar anticoncepción de emergencia si hay posibilidad desde antes de estar inmune para esas posibles fallas? Y nuevamente, ¿qué aparece ahí? Métodos de larga acción que no dependan del uso de la mujer, porque esos van a tener menor probabilidad de requerir en algún momento una ayuda. Si a pesar de eso se suceden los eventos, si está planificando con otros métodos, tenemos que saber actuar ante ellos. Y resulta que desafortunadamente la mayoría de las veces pensamos en ellos solamente ante casos de violación.
La anticoncepción de emergencia va mucho más allá de la violación, va mucho más allá de la anticoncepción en casos de los que hasta la misma mujer sabe que tiene que acudir a ellos. Entonces tenemos un listado grandote. Los podemos calificar en esto. Uno, cuando haya relaciones sexuales sin protección, pero igualmente cuando hay utilización incorrecta del método, o cuando se detecta que a pesar de estar usando el método, hay una potencial falla del mismo. Ya vimos la primera, con la que abrimos esta parte de anticoncepción de emergencia, que se presente una ruptura del condón, que haya una salida del semen a pesar de él y que impregne la vulva o la vagina de la mujer, hay que utilizarla. Pero entonces aparecen una serie de indicaciones más sutiles que posiblemente son de los motivos por los cuales los métodos temporales de corta acción fallan. Y fallan porque ellos tienen inherente la falla, porque ellos están haciendo un freno de la ovulación que está contenida y ante la primera disminución brusca de la cantidad de hormonas se genera una ovulación de rebote, pero que adicionalmente cuando nosotros como personal de salud hemos asesorado a estas mujeres, nunca hemos tenido la precaución de advertirle que a pesar de usar una pastilla, un anillo, una inyección, ellas son susceptibles de mantener y ser conscientes de que en algunas condiciones van a tener que usar anticoncepción de emergencia. Olvido de una píldora, una sola píldora en la primera semana de uso de los anticonceptivos orales combinados, es decir, en esa semana en la cual la mujer está sin usar anticonceptivos orales combinados. Resulta que ahí es donde se dan las ovulaciones extemporáneas con mayor frecuencia. Uno de los motivos más frecuentes para que las mujeres con orales combinados falle el método es porque se demoran 1, 2, 3 días en iniciar el nuevo sobre con respecto a la fecha que estaba planeada. Resulta que las pastillas tienen una concentración, una vida útil, un efecto residual de su acción, pero que en el momento donde se llega a unos límites, unos umbrales, se puede liberar la ovulación que estaba hasta ese momento detenida. Y entonces resulta que a veces nos preocupamos más por las pastillas que se olvidan en la mitad del ciclo. No, en ese momento si yo ya tengo una mujer que lleva 10 días tomando pastillas continuo, esas 10 pastillas seguidas ya le han frenado de tal manera el eje que el hecho de olvidar una o dos pastillas no va a ser tan importante como si fuera al principio. Los días que tenemos que cuidar son los primeros. Entonces, si esa paciente se nos atrasó más de 3 días, nosotros siempre decimos, empieza siempre el mismo día de la semana, entonces siempre va a iniciar sus sobres todos los lunes. Si el primer sobre lo inició un lunes, todos van a seguir siendo los lunes. Si esa señora porque no le alcanzó el dinero, porque lo olvidó, porque estaba por fuera, llegó el miércoles y el miércoles empezó las pastillas y el miércoles o jueves ya habiendo iniciado las pastillas tiene una relación sexual, esa señora no está cubierta, esa señora necesita reforzar con un método de emergencia en el momento. Si la mujer tiene un retraso por algún motivo, un retraso para iniciar ese método, entonces hay que advertirle, para ese ciclo empiece al menos los primeros 7 días teniendo relaciones con preservativo, porque en ese momento no se le puede garantizar que haya continuidad en el freno de la ovulación. Y entonces resulta que cuando la situación se da en mitad del ciclo, que les mencionaba previamente, entonces ya una sola pastilla a veces no es problema, es necesario que se olviden 3 o más de las tradicionales, 2 o más de las de microdosis, para que se requiera en ese momento, si hay una relación sexual,
acudir a la anticoncepción de emergencia. Esto igualmente, entonces, hacer la prevención. Si por algún motivo se le olvidó las pastillas, esas relaciones que va a tener siguientes, en la semana siguiente a ese olvido, use preservativo. Si ya tuvo la relación y no usó preservativo, nosotros como personal de salud le debimos haber explicado que ella necesitaba anticoncepción de emergencia, el método que elijamos. Cuando estamos usando minipíldoras, la minipíldora tiene, dependiendo de cuál sea, si estamos hablando de levonorgestrel, el plazo de olvido es muy poquitico, 3 horas, ya 3 horas con respecto al tiempo en que le correspondía tomar la pastilla, ya eso puede generar una ovulación. Y cuando estamos hablando de desogestrel, entonces ya ese es un poquitico más seguro, hasta 12 horas. Cuando se den esos retrasos en las mujeres que están utilizando esos métodos de manera rutinaria, es necesario utilizar anticoncepción de emergencia. El parche no es un método que se utilice mucho en nuestro medio, muy costoso, no tiene muchos beneficios realmente con respecto a un oral combinado, y entonces debido a sus altos costos, pues ven, puede que para algunas mujeres haya algún beneficio. Si un parche se despega por más de 24 horas, en ese caso, y hay una relación sexual no protegida con preservativo, se requiere acudir a anticoncepción de emergencia. El anillo vaginal tampoco es un método muy utilizado en nuestro medio. Nuevamente aparecen los costos. Realmente las ventajas que tenga o los beneficios que tienen el anillo o el parche con respecto a los orales combinados es muy poquitico. Se pueden asimilar como muy similares. ¿Qué ventaja tiene? Que este parche es usar un parchecito cada 8 días. El anillo es un anillo al mes, entonces esto da comodidad para las mujeres. Para aquellas que se les olvida, pudiera ser bueno, y aunque no está en el plan obligatorio de salud, son alternativas que existen. La idea es que la mujer que planifica con un anillo vaginal anticonceptivo hormonal combinado no requiere retirar ese anillo para tener las relaciones sexuales. Se puede tener la relación sexual y la inmensa mayoría de veces no se va a percibir que exista ese cuerpo allá dentro de la vagina, no lo va a percibir ella ni lo va a percibir el compañero. La relación no se asocia a expulsión del anillo, pero si por cualquier motivo la mujer lo retiró y estuvo más de 3 horas sin efecto del anillo y hay relaciones, en ese caso es necesario usar anticoncepción de emergencia. Acetato y medroxiprogesterona. Acetato de medroxiprogesterona es un método muy seguro, muy efectivo. Se sabe que su acción es hasta 12 semanas, máximo hasta 14. Es decir, si la mujer no se lo aplicó a las 12 semanas, sino a las 13, todavía hay tranquilidad de que haya efectividad, se acepta hasta 14. Si hay un atraso de más de 2 semanas, en ese caso hay que acudir a método de anticoncepción de emergencia en caso de tener una relación en ese periodo. Y con el parenteral mensual, ya ese periodo de gracia es de solo 1 semana. Si la mujer se demora, no se le aplica a las 4 semanas, 28 días, sino que se demora más de 1 semana en aplicar la nueva dosis y hay relaciones, debe reforzar con método de emergencia. Si utilizáramos estas reglas para los métodos temporales, posiblemente se pudiera disminuir las fallas que se presentan con ellos y ayudaríamos a que esa efectividad se acerque más a la eficacia teórica que tiene. Esta es una discusión
con respecto al implante, al endoceptivo, es una recomendación más teórica. La idea es que cuando se acaben los 3 años de un implante, los 5 años del otro implante, los 3 años de un endoceptivo, los 5 años del otro endoceptivo, inmediatamente se reemplace por otro método. Esto es obligatorio con el implante porque el implante depende exclusivamente de la cantidad de hormona, y ese periodo que se da de 5 años o de 3 años, aunque tiene unos periodos de gracia después de los cuales todavía hay algo de hormona, habrá mujeres que tienen muy poquito nivel y en ellas conviene utilizar, reemplazarlo inmediatamente y no confiarse en que todavía hay efecto. Con respecto a los dispositivos, sea el endoceptivo, sea la T de cobre, si en algún momento la mujer detecta que hubo expulsión y tuvo recientemente una relación, también es candidata a protegerse. Con respecto a los métodos naturales, sabemos lo inseguros que son, sabemos la gran cantidad de fallas. A pesar de eso, conocemos parejas que durante muchos años han planificado con métodos naturales con muy buenos resultados. Sin embargo, si en algún momento durante una interrupción de una relación la eyaculación alcanza a quedar en genitales, así sea externos, hay que utilizarlo. Y lo mismo en las mujeres que usan calendario, si tienen dudas con respecto a ese periodo fértil, deben acudir al método. Esta es una que posiblemente se nos olvida. Cuando estamos hablando de anticoncepción hormonal combinada específicamente, cuando estamos hablando en algunos casos de implantes subdérmicos, se necesitan unas dosis mínimas, unas concentraciones mínimas en sangre sostenidas durante buen tiempo para que se frene la ovulación, para que se espese el moco, para que se den los cambios endometriales que hacen no apto el endometrio para una fecundación. Sin embargo, si se utilizan determinado tipo de medicamentos que interactúan con estas hormonas, que les incrementan su metabolismo, puede suceder que se caiga por debajo de ese umbral y se dé liberación del moco y se vuelva ya un moco no hostil, sino todo lo contrario, muy apto para una fecundación. Se puede frenar la acción del medicamento y generar unas ovulaciones en el momento menos esperado. Básicamente, ¿cuáles son estos medicamentos? En general, recuerden varios de los anticonvulsivantes. De los tradicionales tenemos la difenilidantoína, está el fenobarbital, está la carbamazepina, algunos antibióticos, pero específicamente los antimicóticos también se asocian a esto, y algunos de los antirretrovirales. En algún momento se ha mencionado otra serie de antibióticos, pero hoy se sabe que, excepto rifampicina, la mayoría de los antibióticos no alcanzan a afectar de manera tan importante la hormona como para decir que disminuyan su acción. Y en esto metemos la penicilina, la eritromicina. En esos casos puede tranquilamente continuar con el método sin necesidad de utilizar o un método tipo preservativo para prevenir o anticoncepción de emergencia en caso de haberlos tenido. Entonces, básicamente, ¿cuáles pacientes vamos a tener mucha precaución acá? Las epilépticas, porque puede que sean con uno de estos medicamentos. Con los nuevos generalmente no hay problema. Mujeres que tengan infecciones crónicas por hongos, que estén recibiendo medicamentos, y las clásicas de siempre, que han sido las mujeres que están en primera fase de tratamiento por tuberculosis. Bueno, miremos entonces qué tenemos con respecto a efectividad del método de anticoncepción de emergencia. Aquí tengo 1000 mujeres
ese cuadro está lleno con 1000 mujeres. Si 1000 mujeres tienen relaciones sexuales no protegidas a mitad del ciclo, sin usar absolutamente ningún método, 110 se van a embarazar. Entonces esto de una vez nos hace un llamado. Si lo miramos así, el ser humano no es el más eficiente reproductor. Máximo un 23% de las mujeres quedan en embarazo estando expuestas en época fértil en un solo mes. Por eso es que cuando una mujer acude porque no ha podido quedar en embarazo, lo primero que hacemos es recomendarle: vaya, tenga relaciones durante un año continuo, y si al cabo de un año no ha habido ese embarazo, o incluso al cabo del segundo, empezamos a buscar si hay algún inconveniente o no. Entonces el primer mes se van a embarazar 23, de las que quedan se va a embarazar máximo un 20% del segundo mes, de las que quedan máximo. Entonces eso ha llevado a hacer este cálculo aproximado, que solamente un 8, un 10, un 11%, un 12% de las mujeres que tienen una única relación sexual no protegida en periodo ovulatorio van a quedar en embarazo. Entonces estamos viendo que tenemos 890 que no se embarazan. ¿Qué alternativas tenemos para esas mujeres? Para disminuir este 110, tenemos el método Yuspe. ¿A qué se refiere el método Yuspe? Es la combinación de estrógeno más progestágeno. Es usar pastillas anticonceptivas de las normalitas después de tener la relación. Y entonces, si son los neoginones, si es el neoginón, van a ser 2 pastillas. Si es el microginón, van a ser 4 pastillas cada 12 horas. Pero ¿qué es mejor que un método Yuspe? El levonorgestrel. Levonorgestrel, hay una gran cantidad de preparados con nombres comerciales en el comercio, de venta libre afortunadamente en nuestro país, no tanto en otros sitios, que ya en vez de tener 110 embarazos lo van a bajar a 10. Y si definitivamente queremos ofrecerle lo más efectivo de todo en anticoncepción de emergencia a la mujer, es aplicarle una T de cobre 380A, donde va a bajar de 110 embarazos a solo un embarazo. Entonces, si queremos ofrecer lo más efectivo de todos los métodos, tenemos que acudir a una T de cobre. Ya lo mencionábamos, con una mujer que está altamente motivada y posiblemente va a continuar utilizándolo a largo plazo, porque si no ha sido producto de una violación, ella puede seguir utilizando el método a largo plazo. Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y hasta cuánto tiempo después de haber tenido la relación se puede utilizar la anticoncepción de emergencia? Lo primero es que la probabilidad de una mujer ser fértil varía mucho en el transcurso del mes, y eso se va a modificar dependiendo de si tiene ciclos regulares o si tiene ciclos irregulares. Entonces la probabilidad de estar en ventana fértil alrededor del día 13, 14 es del 60%. En unas mujeres irregulares casi de un 50%. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta en el momento en que vamos a definir el método y el tiempo para aplicación. Y acá tenemos otro esquema. Acá estamos en un ciclo ideal de 28 días, en el cual la ovulación se da el día 14. Si usamos levonorgestrel o Yuspe, ese levonorgestrel o el método Yuspe solo son efectivos si se suministran antes de que se dé el pico de la LH. Si una mujer tiene su relación sexual no protegida y le suministramos el levonorgestrel después de que se
haya dado en ella el pico de la LH, este levonorgestrel ya no va a ser efectivo y esa va a ser una de las fallas de la anticoncepción de emergencia. Este método lo dejamos acá porque algún día llegará a nuestro país. Ustedes ven que tiene un poquitico más de tiempo de acción, pero aún así tiene que suministrarse antes del pico de la LH. Y entonces, ¿qué nos aparece con el dispositivo intrauterino? Que usted lo puede utilizar incluso hasta días después de que se haya dado el pico de la LH y se haya dado el proceso de ovulación, donde el periodo de más riesgo es alrededor de esa ovulación. El dispositivo intrauterino le está protegiendo. Entonces, ¿por qué logra tanta efectividad comparado con los hormonales? Porque para que un hormonal funcione, no se tiene que dar antes de que haya ovulación, antes de que se dé el pico de LH. En cambio, el dispositivo no depende de eso. Y entonces, bien complicado. Bueno, volvamos un poquitico atrás. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Tradicionalmente se dijo levonorgestrel o levonorgestrel más etilestradiol, es decir, método Yuspi, 3 días, 24, 48, 72 horas. Ese es el pico máximo de acción, es decir, ahí es donde se logra la máxima efectividad. No quiere decir que solamente se pueda dar en esos 3 días. Un método Yuspe o un levonorgestrel se puede dar hasta 5 días después de haber tenido una relación sexual. Si se da después de ese tercer día y hasta el 5.º día, todavía vamos a disminuir, todavía vamos a prevenir unos embarazos. ¿Va a fallar en algunas? Sí, pero todavía tiene acción. Es decir, que si nosotros todavía quedamos con la idea de que esto se utiliza solo por 72 horas, vamos a privar a un grupo de mujeres que todavía se pudieran beneficiar de su uso tardío, con una garantía total. Si la mujer queda en embarazo, no hay absolutamente ninguna consecuencia negativa para el feto. Y segundo, si usted lo suministró y ya la mujer estaba en embarazo, esto no va a inducir aborto, no va a producir pérdidas de esa gestación. Dispositivo intrauterino, como pueden ver, tiene una acción más larga. Entonces, con toda la tranquilidad, hasta 7 días después de haber tenido una relación se puede aplicar un dispositivo intrauterino. Y en algunos casos bien extremos, hasta 10 días después de haber tenido una relación. Esta es la recomendación que da el Reino Unido para su planificación de emergencia con dispositivos intrauterinos, donde haciendo cuentas uno puede aplicar un dispositivo intrauterino hasta 5 días después de la fecha de ovulación. ¿Cuál es el gran inconveniente? Que la mayoría de las veces no vamos a saber cuál es esa fecha de ovulación, pero estos conceptos teóricos que nos muestran ellos y que este es el grafiquito que tienen para sus médicos, entonces si una mujer menstruó se espera su día de ovulación al día 17, usted puede contar todavía 5 días para utilizar un dispositivo. Eso es lo que da la ventana de relativa tranquilidad de usarlo hasta 7 días después de la relación e incluso en algunos casos hasta 10 días después de haber tenido la relación. Decíamos que este dispositivo sí se aplicó porque la mujer, porque esa relación no protegida fue producto de una violación de desconocidos, como hay un riesgo de infecciones, en ese caso, tan pronto llegue la próxima menstruación, se debe retirar el dispositivo. Pero si es una falla, una duda con respecto al método donde no existe este riesgo, esa mujer tranquilamente puede continuar utilizando el dispositivo intrauterino a largo plazo. Y cuando esto se ha evaluado, se ha visto que
esas mujeres tienen continuidad a largo plazo con muy buena respuesta. Bueno, hasta acá lo que teníamos planteado para trabajar el día de hoy. Quedamos a la espera de sus preguntas. Bueno, estaba mirando algunas preguntas que fueron ingresando en el chat, algunas me quedan fuera de contexto porque no sé en qué momento la hicieron, entonces no sé a qué se refieren o qué duda puntual específica querían resolver en ese momento, porque yo pues estoy acá más pendiente de la presentación y acá no me deja un registro de exactamente qué estaba diciendo yo cuando hicieron algunas de las preguntas. Recojo alguna de ellas. No, la anticoncepción de emergencia con hormonas es completamente seguro. Eso no tiene absolutamente ninguna contraindicación. La contraindicación más grande que existe para la utilización de anticoncepción hormonal combinada es la mujer con antecedente de trombosis venosa. En el contexto de anticoncepción de emergencia, usted puede usar tranquilamente, incluso en esas mujeres que son las de más riesgo, la anticoncepción de emergencia. Si usa el solo levonorgestrel, pues ese se sabe que no tiene interacción. Y si le tocara, porque no tiene a la mano el levonorgestrel, usar el método Yuspe que incluye estrógenos, no hay riesgo de desencadenar trombosis. ¿Por qué? Porque es una dosis única, 2 dosis, y para que se dé el efecto de la trombosis con el estrógeno se requiere uso a más largo plazo. En ese mismo sentido, no hay ningún problema con la anticoncepción de emergencia hormonal y fallas cardíacas o problemas cardíacos que estaban preguntando. Acá una observación que no sé si se refiere a eso. Con el DIU me ponen entre comillas siempre y cuando se tenga la certeza de que no están embarazadas. No, esto es ilógico. Nuevamente volvemos a lo mismo. Si una mujer menstruó hace 15 días, viene y tiene una relación sexual ayer, yo no le puedo pedir una prueba de embarazo hoy para saber si le pongo un dispositivo. Esa prueba de embarazo no le va a salir nunca positiva como método de emergencia. Esa señora, para que pueda producir una prueba de embarazo positiva, primero tuvo que generar un embrión, ese embrión se tuvo que haber rodeado de un corión, ese corión tuvo que haber empezado a producir beta-HCG. Entonces nunca se requiere prueba de embarazo para suministrar anticoncepción de emergencia. Uno pide una prueba de embarazo en los contextos de violación, es porque si esa mujer le sale positivo, a ella no la embarazaron anoche que la violaron, sino que ella venía ya embarazada desde hace mucho rato. Y violar una embarazada, eso incrementa las penas para el agresor, pero no porque sea algo de conducta médica. Si usted va a poner un dispositivo como anticoncepción de emergencia, lo pone sin solicitar absolutamente ninguna prueba. ¿Cuántas veces se puede utilizar el método de emergencia? Mire, lo más recomendado es que de emergencia sea emergencia, que sea una salida a una situación específica de vez en cuando. Eso no se puede convertir en el método rutinario de anticoncepción. Primero, porque va a terminar con irregularidades menstruales, y segundo, porque no es tan efectivo como un método regular. Sin embargo, a pesar de que a las mujeres se les dice eso, hay evaluaciones de mujeres que han usado eso durante muchas veces y no tienen ninguna consecuencia negativa en su salud, más allá de las irregularidades del ciclo.
En mujeres que no planifican y tienen periodos irregulares se inicia el método con prueba de embarazo negativa. Se tiene que tener un tiempo de abstinencia para que esa prueba sea confiable o se puede iniciar métodos sin una restricción. Lo que veíamos en la oportunidad anterior, Organización Mundial de la Salud hace bastantes años nos viene diciendo que si hay una seguridad de que la mujer no está en embarazo por interrogatorio, por examen físico, en la reunión anterior veíamos cuáles son esas preguntas que se hacen, cuál es la lista de verificación, se puede utilizar sin prueba de embarazo. Si tenemos una mujer con amenorrea, a usted le sale una prueba de embarazo negativa, ya con eso está autorizado para poner el dispositivo. Hay algunas guías que recomiendan usar macrodosis de ACOS en pacientes con uso de medicamentos que disminuyen los niveles plasmáticos. Bueno, esta pregunta la veo como fuera del contexto de lo que estamos hablando hoy y me disculpan si contesto como no es. La estoy interpretando, es para mujeres, no en el contexto de anticoncepción de emergencia, sino para mujeres por fuera. Es decir, una mujer en primera fase de tratamiento de tuberculosis que le voy a suministrar anticonceptivo hormonal combinado. Sí, en esos casos se recomienda dar macrodosis y no microdosis. Bueno, le recomendaría a quien me pregunta sobre peso, acné, desagrado irregular con los progestágenos que revise la presentación que hicimos hace 15 días, que allí intentamos resolver esas inquietudes. Depo-Provera indefinidamente. En un adolescente definitivamente no. En una mujer que ya tenga su masa ósea constituida, es decir, después de los 20 años, si ella lo está tolerando bien, pueden usar la Depo-Provera todo el tiempo que quieran como método definitivo sin mucho problema. Si una mujer que usa un método de corta duración debe usar un método de emergencia, ¿cómo se reinicia el método habitual? Sí, muy buena pregunta. Se reinicia inmediatamente. Por ejemplo, la mujer que se demoró en iniciar su sobre de pastillas, la mujer que se demoró en aplicarse su inyección, usa su método de emergencia e inmediatamente utiliza el método tradicional. Bueno, acá hay una pregunta de las que uno dice finitas. Con respecto a la dosis de anticoncepción hormonal como método de emergencia en mujeres que están utilizando medicamentos que hacen interacción, que disminuyen el efecto de la hormona porque incrementan su metabolismo, como es el caso de antirretrovirales, como anticonvulsivante o rifampicina. Entonces, acá la recomendación que yo acojo es la que hace el Reino Unido. En esas mujeres incrementar una pastilla más para el método de emergencia. Es decir, si vamos a usar las 2 tabletas juntas de levonorgestrel, utilizar 3. Si vamos a usar la dosis cada 12 horas, no usar una cada 12, sino 2 cada 12 horas. Estrictamente hablando, esto no se ha evaluado mucho, de eso no hay mucha investigación en el mundo, pero como que la prudencia llama a eso. Más complicado cuando estamos hablando con el YUSPE, porque el YUSPE tiene el estrógeno, va a ser un medicamento mal tolerado y entonces posible van a vomitar más. Con el levonorgestrel sí que es mejor tolerado, es muy sano incrementar la dosis.
Bueno, acá hay unas preguntas con respecto a obesidad. La obesidad, cuando sobrepasa ciertos límites, se ha asociado a una disminución en la efectividad de los métodos. Cuando estamos hablando de implantes, hay disminución del efecto, pero es una disminución que se da después del cuarto año. Entonces, si es una mujer muy obesa, se le puede aplicar, pero se le debe reemplazar antes de lo que tradicionalmente se recomienda. Entonces, cuando es un Yadel, se adelanta a 4 años. Con respecto al Implanon, resulta que Implanon siempre tuvo la precaución de, en sus estudios, nunca permitir mujeres de tanto peso. Entonces uno ahí trabajaría con más incertidumbre, pero pudiera darse una recomendación similar. Si se le va a poner, retirarlo antes. Y si esa mujer muy obesa no acepta, como plantea alguien, un dispositivo, no la podemos dejar sin nada, hay que ponerla a planificar. Si se le va a dar hormonales combinados, simplemente que sepa que van a ser menos efectivas que si no estuviera con tanto sobrepeso, pero aún así son más los beneficios de recibir, por ejemplo, un hormonal combinado que ir a tener un embarazo. Que tiene un índice de masa corporal de 37.7, pues hombre, uno diría un progestágeno la va a aumentar más. Realmente eso no es así. La mujer incrementa el peso y hay algunas que son muy delgadas que incrementan muchísimo, unas delgadas que no incrementan nada. Unas mujeres obesas que usan progestágenos no incrementan nada con respecto a lo que tenían, otras incrementan bastante. O sea, es una respuesta bien impredecible. Entonces, tiene 37.7 de índice de masa corporal, no acepta dispositivo, hay que ponerla a planificar. Un implante retirándolo antes, un endoceptivo, orales combinados diciéndole que es una alternativa pero que pudiera tener fallas. Mujer de 42 años, diabética, hipertensa, no quiere tubectomía. El esposo no se hace vasectomía. A un ciclo regular, ¿es qué hacer? Según el esquema que les planteaba, es una excelente candidata para un dispositivo intrauterino. No tiene hormona, no le va a interactuar con la diabetes, no le va a interactuar con la hipertensión. Esta paciente, por el hecho de tener simultáneamente hipertensión y diabetes, tiene una contraindicación para uso de hormonales combinados. Es decir, no puede usar ni orales combinados, ni implantes, ni anillos, ni inyecciones mensuales, porque se le van a incrementar los riesgos cardiovasculares. Que pudiera utilizar el Mirena, el endoceptivo, pudiera usar el implante subdérmico, y solo en muy último caso, si no acepta absolutamente nada de lo anterior, una Depo-Provera. Pero es que ella nos está mezclando riesgos. Ella tiene, por un lado, el efecto vascular de la hipertensión, por el otro, el efecto de la diabetes, y adicionalmente una edad. De todas formas, como personal de salud, se cumple explicándole a esa paciente de una manera que sea clara para ella los riesgos que implica no asumir los métodos que le están proponiendo ustedes, que son los más indicados, tubectomía o vasectomía. No entendí bien sobre los antibióticos, si bajan o no la protección de planificación. Bueno, por favor, quiero como hacer nuevamente un llamado de atención. Estuve hablando de anticoncepción de emergencia. Y entonces lo que planteamos, lo que oyeron, estamos hablando del contexto de anticoncepción de emergencia. Punto aparte. Vamos a hablar un poco de antibióticos y anticonceptivos, no de emergencia, sino de uso a largo plazo. Contrario a la creencia, los antibióticos no modifican el efecto de
anticonceptivos orales, excepto los tratamientos de tuberculosis, excepto los tratamientos de hongos y excepto algunos antirretrovirales. La inmensa mayoría de antibióticos que en algún momento nos decían que los afectaban, ampicilina, amoxicilina, cloranfenicol, eritromicina, metronidazol, trimetoprim-sulfa, no modifican para nada la efectividad del método hormonal. Si solo tenemos los anticonceptivos orales combinados normales que les suministra el POS, ¿se podría usar como método de emergencia? Sí, definitivamente sí. Ese es el método que identificamos con el nombre del YUSPE. ¿El YUSPE en qué consiste? Neoginón, tomar 2 tabletas ya y 2 en 12 horas. O microginón, 4 ya, 4 en 12 horas. Se pueden usar y de hecho esos son los que están recomendados como método YUSPE. Los anticonceptivos orales combinados nuevos no se han probado para anticoncepción de emergencia. ¿El implante subdérmico se puede colocar en posparto o posaborto antes de las 48 horas? Sí, ya está probado. Desde que existió el Norplant, que eran las 5 barras, se ha utilizado en posparto inmediato, en posaborto, con buenas respuestas, sin afectación de la lactancia. Y el que definitivamente tiene licencia, autorizado, probado, estudios bien evaluados en ese contexto, es el Implanon. Pero el Implanon no está en el POS. No quiere decir por eso que haya que meterlo al POS. Con el Yadel se puede trabajar igual. Tenemos una persona desde Honduras, en el país no está legalizado el uso del método de emergencia. Sí, esto ha sido una dificultad. Mire, quienes creen que Estados Unidos es lo más desarrollado del mundo, todavía hoy siguen peleando contra eso. Todavía tienen medio país en contra, tienen la iglesia en contra, tienen políticos en contra, donde quieren prohibir que eso sea de venta libre, donde quieren prohibir lo que exista. Esos son los productos de los pensamientos de las culturas que son respetables. El problema es cuando se quiere legislar para todo el mundo, a pesar de que no se compartan esas ideas. Acá en Colombia hace un tiempo lo tenemos disponible y afortunadamente es de venta libre. Cualquier persona puede ir a comprarlo, incluso sin necesidad de fórmula. En nuestros servicios de urgencia debemos tener método de emergencia. Sí, definitivamente sí, hace parte del manejo en violencia sexual. Y si una mujer consulta un fin de semana porque está buscando anticoncepción de emergencia, debe tenerla disponible. ¿Qué es lo que se necesita? Que esto se debe promocionar más, la comunidad debe conocer más que eso existe para que pueda solicitarlo. ¿Por qué no se fomenta tanto la vasectomía en los hombres? Bueno, de todas formas en Colombia ha habido incremento del uso de vasectomía. Yo ahora no sabría darte el número exacto, pero sí hay aumento y en las ciudades no es infrecuente, ya es un método al que se acude mucho. ¿Por qué no se fomenta tanto? Entonces aquí van a aparecer una cantidad de aspectos culturales que todos conocemos, un ambiente machista. Acá dice una mujer, una paciente con 52 años, premenopáusica, periodos irregulares cada 3 meses. Pues no hay pregunta, ahí simplemente nos plantearon que existe la situación, invento que sea lo que me están preguntando, hay que ponerla a planificar, es decir, hasta que esa mujer no llegue a la menopausia, no está libre de quedar en un embarazo. A los 52 años la probabilidad de quedar en embarazo, incluso aunque se menstrue, es mínima,
pero uno nunca sabe con una mujer individual si ella va a ser la que se embarace o no. Y a los 52 años uno sí evitaría al máximo en ella el uso de estrógenos. Posiblemente pudiera uno probar con Depo-Provera. La Depo-Provera los ginecólogos la usamos mucho para la mujer perimenopáusica con sangrados irregulares, a pesar de que a veces antes nos inducen más sangrados irregulares. ¿Cómo? Refiere que quiere planificar, pero dice que presenta amenorrea solo cuando suspende los anticonceptivos orales. A ver, no sé qué nos estará pasando en el chat, porque estoy quedando como con la sensación de una serie de observaciones como aisladas, porque esta pareciera que tuviera una información adicional que no quedó escrita. Refiere que quiere planificar, pero dice que presenta amenorrea solo cuando suspende los anticonceptivos orales combinados. ¿Qué se recomienda? Yo pediría el favor a quien hizo esta observación que más adelante vuelva y me repita pregunta, me anote la edad de la paciente, sus ciclos, algo más, para poder dar una respuesta concreta. ¿Cuál es la tasa de falla de la tubectomía? La tasa de falla de tubectomía es bien bajita. De todas formas, es bueno decir que falla más la tubectomía que un implante subdérmico. Eso está del orden de 1 en 1000. Y resulta que para eso hay muchas explicaciones. Cuando una mujer se hace una tubectomía bien joven, existe la posibilidad que al cabo de los años haya unas recanalizaciones, haya la posibilidad de que se formen unas fístulas, unos conductos por los cuales puede haber migración de óvulos que lleva a los embarazos. De todas formas, el hecho de que se presente una falla de vez en cuando no es para demeritar el método y hay que seguirlo respaldando como uno de los más adecuados cuando ya está indicado. Hipertensa de 21 años con útero bicorne, migraña con aura, agenesia renal derecha, nulípara. ¿Cuál sería el método más recomendado? Bueno, esta paciente no es fácil, está bien difícil dar un dictamen aquí hacia la larga sin tener una historia clínica completa y un examen físico completo de esa mujer. A los 21 años es imposible estar hipertenso así porque sí. Conclusión, ahí hay algo más. La agenesia de un riñón no es causa de hipertensión porque con un solo riñón se puede defender. Entonces yo ya voy viendo múltiples malformaciones. Hay un útero bicorne, hay una agenesia renal y hay una hipertensión. Por allá adentro en ese sistema debe haber algún otro defectos. Definitivamente no debe usar hormonales combinados. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas más grandes para usar anticoncepción hormonal combinada? Es decir, orales, inyecciones mensuales, parches, anillos, el antecedente de trombosis y la migraña con aura y el uso del cigarrillo en mayores de 35 años. Migraña con aura y un estrógeno, eso es llamar una enfermedad cerebrovascular, es llamar una trombosis de senos venosos. Entonces, totalmente contraindicado en esta mujer ir a usar un estrógeno. Un útero bicorne no se debe utilizar dispositivo intrauterino. Conclusión, esta mujer va por la vía de los progestágenos. Y de los progestágenos, el más benigno entre los dos que le quedan, que es
el implante o la Depo-Provera sería para un implante. Pero esto es una respuesta teórica que no debe servir para hacer ningún manejo a esta mujer en particular. Esta mujer en particular necesita una historia completa, necesita intervención de internista para que le ayude a uno con los diagnósticos y solo después de eso tomarlo, la decisión. Mujer de síndrome ovario poliquístico, ¿se recomienda el Yadel o de la Depo-Provera? A ver, siempre que ustedes estén pensando entre Yadel o Depo-Provera, siempre prefieran el Yadel. La Depo-Provera cuando definitivamente no se puede a los otros. Para una mujer con síndrome ovario poliquístico, estrictamente hablando, posiblemente se beneficia más de orales combinados, pero pensando en que la queremos poner a planificar con algo a largo plazo, bueno, que le prevenga el posible cáncer de endometrio que le produce un ovario poliquístico, una buena opción es el Yadel. Bueno, lactantes cuando se realiza un cambio de lactantes cuando se realiza cambio de método. Pero método, cambio de cuál a cuál. Si yo tengo una mujer lactando con Depo-Provera, por ejemplo, pues se dice que 2-3 dosis. Nuevamente hacer la observación, siempre y cuando la mujer tenga la lactancia bien instaurada, no hay contraindicación para usar anticoncepción hormonal combinada, incluso desde los 42 días. Si la tienen con Depo-Provera, en el momento que quieran. Pues yo sé que suena maluca la respuesta, pero lo que pasa es que aquel mito que ya lleva más de 50 años de mito, que es que los anticonceptivos hormonales combinados dañan la leche, dañan la cantidad, eso está derrumbado hace mucho tiempo, pero parece que no entra en el día a día de nosotros como personal de salud y seguimos perpetuando eso. Entonces no, si la lleva con 2-3 y la quiere pasar, la cambia. Y si es una mujer que no es adolescente, le está yendo bien con la Depo-Provera, igualmente la pudiera seguir utilizando a largo plazo. A ver, una histerometría de más de 4 centímetros, si es conveniente aplicar el útero. Acá tendría, si es conveniente aplicar el DIU. Entonces, si se está seguro que lo que se está midiendo es histerometría, cavidad endometrial, y esa cavidad endometrial mide más de 9 centímetros, no es muy recomendado, porque una cavidad uterina no debe estar de ese tamaño o por encima de ese tamaño en condiciones normales. Eso estaría hablando de que la mujer tiene de pronto una miomatosis, que haya deformidad en la cavidad, y eso hace que falle el método, que lo expulse más fácil. Siempre hay que tener en cuenta cuando decimos histerometría, que sí sea histerometría y no que estemos incluyendo ahí toda la longitud del cuello y todo el tamaño uterino. Nos podrían proporcionar la bibliografía para los que estamos en el curso, para los que no estamos en el curso. Bueno, esto yo creo que una vez terminemos este curso, que fue muy dirigido a un grupo específico de personas, todo el material va a quedar disponible para quien quiera acceder a él. Creemos que hay material muy valioso desde el punto de vista de comunicación, hay material valioso desde el punto de vista de normatividad, de estos aspectos técnicos, y obvio que en la medida de lo posible sí, se les va a compartir. ¿En qué norma o estudio nos podemos basar para el uso del implante subdérmico posevento obstétrico? Hay varios artículos de esto. Empatando con la pregunta anterior, les he estado generando una carpeta donde ingreso documentos de conceptos que son controversiales, donde ingreso conceptos que van como en contravía de lo que hemos oído toda la vida, entonces por eso ahí les puedo adicionar. Nuevamente haciendo la salvedad, está plenamente confirmado, aceptado, demostrado con Implanon
se utilizó en su momento con Norplan y por analogía se ha transmitido al Yadel. A ver, DIU como método de emergencia, si está embarazada no provoca aborto. Entonces, estamos jugando con el dispositivo intrauterino en los siguientes máximo hasta 7 días después de haber tenido una relación. Y de ahí un extremo de hasta 10 días si tenemos un diagnóstico muy fino de cuándo se pudo haber dado la ovulación, donde decimos, si no han pasado más de 5 días de la ovulación, estoy autorizado a poner un dispositivo intrauterino. Entonces, insisto en que es un detallito muy fino. No debo aplicar un dispositivo intrauterino después de 5 días de que la mujer haya ovulado. Entonces, aborto. Vuelve a la pregunta de siempre, ¿qué llamamos aborto? Para mí como obstetra, aborto es un embrión que ya está implantado dentro del endometrio y yo de alguna manera lo desprendo de allí. Entendido así, el dispositivo es incapaz de hacer eso. Una vez el embrión está implantado, usted aplica un dispositivo, ese dispositivo no es capaz de desprenderlo de allá. Vendrían otros conceptos que llamará aborto. Entonces hay gente que considera aborto desde el mismo momento en que se da la unión de una célula, que es un ovocito, con otra que viene de un espermatozoide, y hay personas que llaman que ya en ese mismo momento donde se unieron esas dos células, ya a partir de ahí empieza el aborto. Yo no creo que esa sea una definición de aborto. Para quien considere que eso es aborto, ahí sí, el dispositivo intrauterino, al generar un medio hostil, impide que esa unión de esas óvulo más espermatozoide sigan dividiéndose, o si se siguen dividiendo, le disminuye la probabilidad de que se implante. Entonces, retomando, desde la definición de aborto, no tendría. Y ojo que aquí estamos hablando de anticoncepción de emergencia, donde sabemos que hace 15 días no estaba en embarazo porque había menstruado, tuvo la relación ahora en época fértil, y ahí es donde lo vamos a aplicar. ¿A partir de qué edad se sugiere evitar los estrógenos? No hay una edad. Si se acuerdan, incluso a las mujeres hasta hace unos años se les suministraba estrógenos por terapia de reemplazo hormonal. Entonces no hay una edad a partir de la cual se evite. De hecho, la mujer que está perimenopáusica y queremos controlarle las hemorragias, le podemos suministrar estrógenos con progestágeno. Si la mujer está muy sintomática de su menopausia, le suministramos estrógenos. La pregunta grande, y lo que pasa es que acá mandarla así sin todo el recorrido previo, ¿a partir de qué edad se sugiere evitar los estrógenos? Mi percepción, los estrógenos se deben usar cuando se necesitan, y mi mirada en anticoncepción siempre es tratar de evitárselos a todas las mujeres. Mientras yo pueda evitarle los estrógenos a la de 15, a la de 18, a los de 20, a los de 40, dado que no los necesita y es un medicamento que puede tener efectos secundarios, entonces yo diría que a todas. Por eso siempre empiezo diciendo que soy un convencido de un método que sea efectivo de largo plazo y que no lleve hormonas. Entonces, ¿cuándo utilizar anticonceptivos orales combinados con estrógenos? Hombre, cuando la mujer necesita una anticoncepción a muy corto plazo, 3 meses, 6 meses, 9 meses, porque no se va a embarazar antes de 1 año, porque no veo sentido que una mujer tome 10, 15 años de su vida pastillas para prevenir un embarazo. ¿Cuándo más combinación con estrógenos? Cuando esa mujer se va a beneficiar de ese uso de ese estrógeno. Entonces, por ejemplo, una mujer que requiera un control de sus ciclos menstruales y que fuera de eso vaya a planificar. No, está mocha.
Paciente joven, 19 años, con aplicación de DIU posparto y luego con hemorragia uterina anormal. ¿Qué hacer? Bueno, aquí habría que saber cuánto tiempo tiene de posparto y sigue con hemorragia. Recordemos que en el puerperio es normal que las mujeres sigan sangrando durante un tiempo variable. Cada una tiene un periodo distinto. Y si ya pasó ese periodo prudencial de puerperio y sigue sangrando, pues a esa mujer hay que manejarla con alguna de las alternativas que hay para el sangrado anormal del DIU. Lo más frecuente, lo más común, lo más fácil, antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, naproxen, piroxicam, celecoxib, ciclos de 3 a 5 días cuando tengan los sangrados. Otra muy buena alternativa es el ácido tranexámico, 1 a 2 tabletas cada 8 horas durante unos 5 días cada que presente sangrado. Esto dándole tiempo a unos 3 meses aproximadamente, donde ya el organismo se adapte a ese dispositivo. ¿Cada cuánto puede una mujer cambiar de métodos anticonceptivos? Entonces, la respuesta grande es, la mujer no debería cambiar su método anticonceptivo si le está yendo bien con él, si está satisfecha con el método, lo está implementando bien. Entonces, si es una mujer no adolescente, 20, 25 años, y lleva 2, 3, 4 años con Depo-Provera, se siente bien, no tiene efectos secundarios, está protegida, lo continúa. Si es una mujer que lleva 4 años con un dispositivo, siga hasta los 10. Si es una mujer que está muy contenta, muy tranquila, está tolerando los efectos, le está yendo muy bien con su inyección mensual y lleva 3, 4 años, sígalo. Nunca hay que suspender los métodos simplemente por suspenderlos o por descansar. Cada cuánto puede es una cosa según la necesidad. Si en algún momento lo requiere porque no los tolera, quiere cambiar, ella es autónoma. Los implantes subdérmicos liberan progestina, no está contraindicada la lactancia si se aplica antes de las 6 semanas. Sí, de acuerdo, por eso es que se puede aplicar desde el mismo momento en que del parto, pues parto inmediato. Refieren que los anticonceptivos hormonales deben ser después de 2 años de la menarca. ¿Es vigente esta recomendación? A ver, siempre se planteó un concepto teórico. Se dice que la niña cuando empieza su menarca es inmadura, que le falta todavía maduración a su eje hipófisis, hipotálamo, ovario, y que si nosotros le dábamos anticonceptivos orales, estábamos impidiendo que ese eje madurara efectivamente. Ese es un concepto teórico que no ha tenido como mucho respaldo cuando se ha intentado buscar objetivamente. Se sabe que la mayoría de las niñas, una vez empiezan sus ciclos rápidamente, llegan a la madurez. Y se sabe que aquellas que no lo logran rápido, muchas veces son las que van a quedar para toda la vida con sus irregularidades menstruales. Si tengo una niña que requiere anticoncepción, he hecho todo mi análisis, no quiere, no se puede, no va a usar alguno de los otros métodos que pudieran ser más beneficiosos y le vamos a recomendar anticonceptivos hormonales, se le deben recomendar independiente del tiempo que lleve de menarca, porque nuevamente es mucho más grave un embarazo en una niña de 12 años que una niña de 12 años tomando anticonceptivos orales. Una joven de 10 años que no ha tenido relaciones aún, ¿qué complicaciones tiene si empieza la planificación? No, ya con el comentario anterior creo que queda resuelto.
muy responsable la niña, siempre el llamado de atención, mirar que esa niña de 10 años tan inmadura, si esté realmente ella tomando una decisión autónoma de iniciar una vida sexual o es que está recibiendo una presión que puede ser evidente o no muy evidente. Entonces, abrir mucho los ojos en esta situación, hacer juicios, mirar que no vaya a ser un caso de abuso y si requiere planificación, asumirla como con los otros criterios. Mujer de 33 años con antecedente de endometriosis, 12 años con ceracete, con sangrados ocasionales. Un embarazo que dio un aborto retenido de 8 semanas. ¿Cuál sería la recomendación mientras intenta nuevo embarazo? No, va a depender de en cuánto tiempo quiera buscar nuevamente otra gestación. Si la piensa a corto plazo, en unos pocos meses, se beneficia de anticoncepción hormonal combinada que le va a servir para controlar los síntomas de endometriosis. Si le fue muy bien con el ceracete, lo puede reiniciar y tener muy claro que ese aborto retenido no tiene absolutamente ninguna relación con el hecho de haber usado esos anticonceptivos durante tanto tiempo. Bueno, acá una bien importante, usuaria de 26 años, 3 años con Yadel, dolor pélvico, en estudio por ginecología, eco transvaginal, reporta 2 quistes. Mire, esta es una situación muy frecuente y desafortunadamente con ella se hace mucha iatrogenia. Habría que mirar el tamaño de esos quistes, pero lo más probable es que esos quistes no son la causa de ese dolor. Y en cambio sí, esos quistes, dependiendo del tamaño y sus características, casi con toda seguridad son efectos del Yadel. Los progestágenos como el Yadel, como el Implanon, como el Mirena, debido al freno que hacen en la ovulación, que no alcanza a veces ser total, lo cual es bueno, hace que algunas mujeres desarrollen quistes foliculares persistentes, son quistes de 4 o 6 centímetros. La idea es nunca operarlos, siempre observarlos y siempre y cuando mantengan características benignas no requerirían cirugía. ¿Debe retirar el implante inmediatamente? Con respecto a ese mismo del implante, no es necesario retirarlo. La mujer puede continuar utilizando su implante y simplemente se van vigilando sus quistes. Aquí se necesita paciencia, tanto del médico tratante como de la mujer. Porque es que cuando a una mujer le dicen que tiene quistes, siempre ya está pensando en algo malo. Si ese quiste es de características benignas, no está creciendo, no es necesario retirar el implante, ni requiere procedimientos. En Antioquia notifican a Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a las niñas menores de 14 años que llegan por planificación familiar, considerando que es abuso sexual en menores de 14, así sea con consentimiento. Bueno, nuevamente hago una recomendación, este tema es bien importante. Al inicio de la charla anterior, que va a estar disponible para ustedes, tratamos este tema. Entonces, la edad no es absoluta para definir la madurez de una persona. Si una niña de 12, 13, 14 años asiste a consulta con su compañero, está haciéndolo de manera voluntaria, sin presión, ella misma está solicitando anticoncepción, eso solo ya es signo de madurez intelectual de la niña y ella ya no entra en el mismo plano que si tuviera 8, 10 u 11 años. Asimismo, hay mujeres con 16 años que no han adquirido ese grado de madurez. El día de hoy la ley las protege y en las carpetas que le tenemos de información están las
las cartas de respuesta que ha dado el Ministerio a esta situación en algunos sitios del país. Casanare consultó, no recuerdo cuál es el otro, allí les tenemos las cartas de respuesta, toda la disquisición, toda la discusión, todo el análisis desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de desarrollo del menor. Entonces, es un error que el personal de salud esté de manera rutinaria denunciando todos esos casos. De todas formas, si al personal de salud le queda la más mínima duda de que pueda haber una presión indebida sobre esa niña y que se esté ante un delito sexual, ahí sí se está en obligación de generar todo el protocolo de denuncia. No le podemos negar la planificación a ellas. Si tiene mioma extrauterino, tampoco necesita ningún procedimiento y también se pueden presentar por la planificación con estrógenos. Bueno, interpreto, me disculpan si no interpreto bien y doy la respuesta como no es. Los miomas no tienen en general ninguna relación con los métodos de anticoncepción. No se producen miomas por la anticoncepción. El mioma la da a la mujer con y sin anticoncepción y es una masa independiente de ella. Los miomas como tal pueden estar en cualquier parte del cuerpo, porque el mioma es un tumor de un músculo. No entiendo exactamente a qué se refieren con mioma extrauterino. Los miomas dentro del útero nosotros los calificamos en submucosos, intramurales, subserosos, y un extrauterino sería un mioma que esté por fuera del útero, es decir, en el ligamento o en alguna arteria o en algún otro lado. Los miomas, la única contraindicación es si deforman la cavidad, esa persona no puede usar dispositivo intrauterino. Si ya tiene el dispositivo y con el dispositivo desarrolla un mioma, no hay que retirar el dispositivo. Una mujer que tenga miomatosis, tranquilamente se le puede utilizar anticoncepción hormonal combinada. Con respecto al acné, ¿cuál hormona se asocia más con este? ¿Estrógeno o progestágenos? Bueno, esta pregunta nos daría para un buen rato de charla, porque a partir de esto también se generan muchas falsas concepciones en anticoncepción. Los progestágenos son los que inducen acné. Entonces, por eso, mujer que usa implante, endoceptivo, minipíldora o acetato de medroxiprogesterona tiene más riesgo de desarrollar acné que el resto de mujeres que no lo utilicen. Pero es una proporción pequeña de mujeres las que lo desarrollan. Segundo, todos los anticonceptivos orales combinados, todos, mejoran el acné. ¿Por qué tanta insistencia? Porque el mercadeo le ha hecho creer a la gente que hay unos mejores para el acné o que solamente hay algunos que sirven. Incluso el anticonceptivo hormonal combinado que está en el POS es efectivo para disminuir, controlar y tratar el acné leve a moderado. ¿Y por qué eso? Porque resulta que es precisamente el estrógeno la hormona que ayuda a disminuir el acné. Y resulta que el estrógeno de todos los anticonceptivos orales combinados es el mismo. Resulta que el efecto de los anticonceptivos orales combinados sobre el acné tiene básicamente un mecanismo, es en el hígado. En el hígado hace una interacción con hormonas masculinas femeninas y lleva a que, independiente del nombre comercial que ustedes utilicen, todos terminan controlando el acné.
18 años en tratamiento con oral combinado desde los 15 años por endometriosis, por dismenorrea y metrorragia. ¿Qué tan conveniente es continuar los combinados? Esta es una mujer que tiene indicación para un hormonal combinado. Uno de los efectos benéficos que tienen los hormonales combinados es que disminuyen el dolor con la menstruación y disminuyen la cantidad de sangrado y disminuyen los sangrados irregulares. O sea que si esta joven se está controlando con ellos, debe continuarlos. Fuera de eso, para la endometriosis no tenemos ningún tratamiento curativo, tenemos varias alternativas farmacológicas para controlarla y una de ellas es el anticonceptivo oral. O sea que esta es una de las que uno dice, por beneficios en otros aspectos, se beneficia de usar anticoncepción hormonal combinada. Bueno, muy activa la participación de ustedes, nos demoramos mucho más en preguntas que en la misma presentación que teníamos. Este tema siempre genera una gran cantidad de inquietudes. Como decíamos en el transcurso de la resolución de preguntas, la propuesta es que este material quede a disponibilidad de ustedes, que queden con material de consulta, con documentos, con artículos, para que sigan profundizando en estos temas. Agradezco mucho la participación y hasta una próxima oportunidad.